Y para el análisis contamos, por un lado, con Fidel Narváez. Él es excónsul de Ecuador en Londres. También estamos con Ivana López. Ella es editora internacional de Canal 13 en Chile. Y finalmente en el estudio nos acompaña Nicolai Abril. Él es periodista internacional y jefe de misión en NTN 24. Les quisiera preguntar a los tres brevemente, para fijar sus posiciones, cómo ven el caso de Julian Assange. Nicolai, empiezo por usted, ya que está aquí acompañándonos en el estudio. Rosa, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Creo que plantea un serio debate sobre el futuro del periodismo en el mundo. Este es un caso que se ha vuelto transnacional, involucra a Estados Unidos, involucra al Reino Unido y hay un debate fortísimo entre si el fundador de Wikileaks es realmente un periodista o no lo es. Sea como sea, yo en lo personal no lo veo como un colega, sino más bien como un colaborador del periodismo. Sea como sea, creo que plantea serios retos sobre qué capacidad tienen los periodistas para eventualmente revelar información que los estados puedan considerar confidencial, y esto se podría trastornar en un futuro en un riesgo para la actividad de informar. Ivana, le pido también su postura. ¿Coincide con Nicolai? Sí, coincido con él porque básicamente creo que no se trata solamente de la libertad de Julian Assange, se trata, como decía Nicolai, del futuro del periodismo, que el periodismo sobre todo de investigación, que depende de estas fuentes clasificadas. Y por otro lado, creo que tiene que ver también con el derecho a la información, que no solamente es parte de los periodistas y que está bajo protección por la Constitución de Estados Unidos, que protege tanto la libre expresión como el derecho a la información, y que no tiene que ver con que alguien sea periodista o no. No está reservado el derecho a la libre expresión solo a quien sea periodista. Además, ahí podríamos entrar a un debate que cómo se define, ¿cierto?, qué es periodista y si se le otorga el poder al gobierno de Estados Unidos a decir quién es periodista y quién no lo es. Fidel, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que difícilmente he encontrado un periodista más galardonado que Julian Assange, ¿no? Todos los gremios de periodismo internacionales en Australia, en Reino Unido, todos están en contra de esa extradición, además de todas las organizaciones por la libertad de expresión y por la libertad de publicación, ¿no es cierto? Yo creo que revelar crímenes de guerra no viola ninguna ley. Revelar crímenes de guerra es lo que deberían hacer los periodistas. Eso es lo que ha hecho Julian Assange, y lo que estamos viendo es básicamente una revancha política para sentar un precedente. Fidel, pues muchísimas gracias. Le agradezco mucho que haya compartido su análisis y también su conocimiento con nosotros aquí en Una Semana del Mundo de France 24. A la orden, un gusto. Gracias. Nicolai y Ivana, les quiero proponer que sigamos adelante con otro tema que ha venido marcando la actualidad internacional desde hace ya prácticamente 2 años. Y es que este sábado, 24 de febrero, se cumplen exactamente 2 años de invasión rusa a gran escala en Ucrania. ¿Cómo han alterado el orden internacional? Bueno, lo han venido a alterar subrayando de alguna manera, como lo decía el gobierno estadounidense, la diferencia entre los regímenes autocráticos y las democracias del mundo. Veo un paralelo muy fuerte trazado en esta materia porque mientras Estados Unidos ha ido sumando los respaldos de las democracias occidentales, de la Unión Europea, Rusia ha tratado de alguna manera sellar esa alianza con regímenes autocráticos. Ucrania, por ejemplo, ha denunciado el hallazgo de municiones iraníes en la guerra. China se ha temido, por supuesto, su participación en el conflicto a través de armamento, igual que Corea del Norte. Hace poco vimos a la canciller ruso en una gira por regímenes autocráticos aquí en la región, por Cuba, por Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que una de las cosas que ha dejado clara esta guerra es que, por ejemplo, las sanciones internacionales que pensaba Occidente, que pensaba Estados Unidos y Europa iban a causar mucho daño al régimen de Vladimir Putin, la verdad es que el Kremlin ha logrado sortearlas de manera bastante astuta, fortaleciendo no solamente los lazos diplomáticos con los países que nombraba Nicolai, sino que también fortaleciendo y obviando las sanciones económicas que Occidente le ha puesto, porque ha logrado establecer lazos comerciales y poder inyectar recursos a su maquinaria de guerra. Les pregunto, Ivana decía que esta guerra puede ser muy larga, si
puede verse alterado el curso de la guerra por las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Porque esta guerra no se entendería sin el apoyo de la OTAN a Ucrania. Bueno, esa es la gran pregunta, más con un Donald Trump tan fervoroso en la campaña presidencial, en la que ha llegado a sugerir que le diría a Rusia que hiciera lo que se le diera la gana. Creo que a Vladimir Putin realmente no le interesa abandonar la guerra en este momento, y justamente él juega a alargarla porque él no puede irse, como está la situación actualmente en Ucrania, de ese país. El costo para los rusos ha sido extremadamente grande, y si Rusia se llega a salir como está la situación ahora, sería visto catastróficamente por los rusos, máxime cuando Putin enfrenta un año electoral prácticamente que a sus anchas, porque se ha quedado sin opositores, los ha diezmado, se ha muerto en misteriosas circunstancias Alexei Navalny, y Putin ha dicho también que espera que Biden gane las elecciones. Dice que trabajaría con los dos, pero yo creo que es una especie de doble discurso, ¿no? Porque se ha acusado mucho de estar muy cercano a Trump, y yo creo que esperaría también el resultado de las elecciones para ver si de pronto, con un Trump en el poder, cómo le va la cosa en su favor. Para cerrar, sin embargo, este programa, les pido que nos centremos en otra de las zonas de máximo interés internacional en este momento, y es que Estados Unidos, recordemos, esta semana volvió a vetar por tercera vez, de hecho desde el 7 de octubre, en el Consejo de Seguridad de la ONU, una resolución de alto el fuego en la Franja de Gaza. ¿Qué cifra hay que llegar, a qué nivel de destrucción hay que llegar para que Estados Unidos pida un alto al fuego, o al menos no lo vete? Yo creo que esa cifra ya se ha excedido. Y aquí es, bueno, por un lado es preocupante los discursos tan contradictorios, por un lado promoviendo un diálogo entre Israel y el grupo terrorista Hamas, y por el otro lado vetando iniciativas en el Consejo de Seguridad. Ya es la tercera ocasión, y en esta ocasión pues el argumento ha sido que podría torpedear precisamente esos avances. Esperemos que esos avances, de los que el presidente Biden se ha mostrado optimista, efectivamente lleguen a esa tregua que están esperando de 6 semanas, para ponerle un freno a esa cifra que no puede seguir escalando. Nicolai habla de este doble discurso. Le pregunto, Ivana, también por el doble discurso en términos de la creación de un Estado palestino. Esta es la vía que defiende oficialmente la administración de Joe Biden, y sin embargo mantiene su apoyo incondicional, como estamos viendo, a un gobierno israelí que, de hecho, con el plan de posguerra que acaba de presentar Benjamin Netanyahu, deja clarísimo, negro sobre blanco, que rechaza totalmente esta opción de la creación de un Estado palestino, y que, de hecho, después de terminar con su ofensiva, la Franja de Gaza quedaría bajo control de Israel en términos de seguridad. Efectivamente, Estados Unidos está fallando y tiene este doble discurso o esta doble moral cuando, por un lado, hace estos llamamientos a la paz o a la creación de un Estado palestino, pero por el otro lado, y en estas circunstancias tan graves como ha sido esta desproporcionada guerra de Israel sobre Gaza, ha respaldado a este aliado que es el principal, digamos, Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Israel, como también de protección, ¿cierto? Política y diplomática ante lo que el gobierno de derecha de Netanyahu está llevando a cabo. Nicolai, le pregunto si considera que antes de las elecciones la administración de Joe Biden puede dar algún paso efectivo hacia la creación de los dos estados, dado que Donald Trump, si bien mantiene una posición aislacionista aparentemente respecto a la guerra en Ucrania, a Israel nunca ha mencionado que le retiraría ningún apoyo. De hecho, recordemos, trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén durante su pasado mandato. Efectivamente, yo lo veo muy difícil porque está en un año electoral. Por supuesto, cualquier cosa que se diga también en este componente, como la guerra en Medio Oriente, podría alterar cualquier resultado en las elecciones presidenciales, cuando tenemos un Donald Trump que ha sido un firme aliado de Israel. Efectivamente trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y en todo caso esta debe ser una solución que cuente con la aprobación de Israel. Sin embargo, Benjamin Netanyahu ya ha dicho que está en contra de cualquier, ha dicho él, dictado internacional para la creación de un Estado unilateral palestino. Yo en todo caso sí creo que es una solución. Creo que así como Israel reclama seguridad y reconocimiento, pues los palestinos también lo están reclamando, y creo que sería una fórmula también de seguridad que en últimas terminaría beneficiando a Israel, pero pues nada se puede hacer sin la venida de Israel.
Pues lamentablemente, Ivana y Nicolai, nos quedamos sin tiempo para continuar con el análisis de la actualidad. Ha sido un gusto escuchar sus opiniones, sus interpretaciones y que hayan participado en este programa de France 24. Espero contar con ambos en una futura ocasión. Y antes de despedirnos, como siempre, el agradecimiento también es para todo el equipo técnico y de producción de este programa y a ustedes por su atención.